Hola a todos, seguimos con la serie sobre síntesis. En este capítulo todo sobre el filtro controlable por voltaje. Capítulo 3, filtros controlables por voltaje. La tercera estrella de la síntesis, también muy utilizada. Y además este tipo de procesador es un procesador que trabaja sobre el tercer aspecto más importante del sonido, que es el timbre. Que bueno, para saber qué es el timbre hay otros videos donde ya hablé sobre el tema. Hay uno específico de filtros, hay uno de frecuencia de amplitud que también es importante, hay uno de síntesis aditiva que tiene que ver con el tema también, porque lo que vamos a ver tiene que ver con el espectro armónico de una señal. Para eso vamos a valernos de este elemento instrumental de medición. Nosotros ya conocíamos el osciloscopio y este es un analizador de espectro. El osciloscopio, que es este de acá, podíamos visualizar las oscilaciones en función de la amplitud en el tiempo, ¿no? El eje de amplitud sobre el eje tiempo. En este caso, los dos ejes representan amplitud, pero en frecuencia. Esa frecuencia va desde, calculo, aproximadamente 20 Hz hasta los, calculo, supongo que esto deben ser los 20.000, no estoy seguro. Sí, por acá debe estar por encima de los 20.000. Si nosotros conectamos un VCO, voy a utilizar este de Vogue Audio, que es un poco más perfectito, las formas de onda, y vemos una senoidal en el osciloscopio, vamos a ver lo siguiente. Una senoidal bastante pura, con poca distorsión. Y si esa misma senoidal la vemos en el analizador de espectro, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que estamos ahora en 1004.5 Hz. En esa frecuencia, de manera constante, tenemos una amplitud que llega a los 0 dB. Eso es lo que me está indicando este analizador de espectro. Si yo cambio la frecuencia, vamos a ver que se va moviendo hacia la derecha. Llego ahí hasta los 16.000. Y bueno, hacia la izquierda llego ahí hasta los 32. Va perdiendo un poquito de resolución a medida que va llegando lo más grave, pero lo que quería que vieran era básicamente esto, cómo es que representa la señal este otro visor que tenemos acá. Estos otros videos que comentaba que eran necesarios ver, importante ver, tienen que ver con justamente el tema de los armónicos, la transformada de Fourier, y cómo cualquier onda compleja puede ser compuesta por una suma de ondas simples o al revés, se puede descomponer cualquier sonido complejo por la suma de esas ondas simples. ¿También lo que acabo de decir? O sea, tenemos, por ejemplo, la diente de sierra, que si visualizamos en el osciloscopio, tiene esta forma, ¿no? Y que si la vemos en el analizador de espectro, podemos ver que esta forma de onda está compuesta por un montón de senoidales que están dispuestas de la siguiente manera. Tiene una frecuencia central, por ejemplo vamos a poner 1000, y 1000 tiene una senoidal con mayor amplitud, pero después hay otra senoidal acá con menor amplitud, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, y así sucesivamente con menor amplitud una con respecto de la otra. Todas estas senoidales son múltiplos enteros de su frecuencia fundamental. O sea, si esta tiene 1000, esta tiene por 2, 2000, por 3, 3000, por 4, 4000, por 5, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 y así hasta que se extingue la amplitud de la forma de onda de los armónicos, ¿no? Entonces, esto lo que nos está demostrando es que esta forma de onda triangular tiene este componente armónico, esta relación de armónicos, y es propia de esta forma de onda. La cuadrada tiene otra relación de armónicos, como podemos ver. Son múltiplos enteros, pero impares, o sea, por 3, por 5, por 7, por 9, por 11, y con una relación de amplitud, que es la que estamos viendo. La triangular lo mismo. Podemos ver que, aunque también son impares, la relación de amplitud tiene menor energía
que la cuadrada, o sea, similar a la cuadrada en cuanto a las relaciones de los armónicos impares, pero con menor energía. Y cada una de estas, por supuesto, tiene un timbre distinto en base a cómo está compuesta esa forma de onda. Y lo importante es entender que todo sonido cambia su timbre en relación a esa composición de senoidales, ¿también? De armónicos que están presentes. Esos armónicos pueden estar, digamos, en una relación de múltiplos enteros de su fundamental o no, si son inarmónicos. En función de eso, un sonido va a ser más o menos inarmónico y puede tener una composición como esta o mucho más azarosa. De hecho, si nosotros, por ejemplo, voy a poner este otro módulo de audio. Este módulo, como había dicho, representa mi salida a la placa de sonido, pero también tenemos acá la entrada de mi placa de sonido. O sea que lo que yo introduzca en el micrófono podemos meterlo en cualquiera de estos módulos para hacer lo que yo quiera. Y si yo lo conecto a la entrada del analizador de espectro tengo que poner acá el micrófono. Cualquier sonido que haga lo van a poder ver reflejado en este analizador de espectro. ¿Bien? Y también lo mismo, mi voz está compuesta por un montón de parciales que en algunos casos pueden ser armónicos, como por ejemplo en el caso de una vocal A, o inarmónicos en el caso de las consonantes. Entonces, dicho esto y dicho esta introducción, ahora sí vamos a hablar del filtro. ¿Por qué? Porque el filtro lo que realiza como operación, como proceso, es trabajar sobre ese componente armónico, es modificar ese componente armónico que viene dado por un generador o por una señal externa. Como procesador, el filtro en principio no genera nada, sino que espera de una señal de entrada para procesarla y devolver algo a la salida. Por eso es que tiene acá una entrada y en este caso de este filtro tiene dos salidas. Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas salidas, pero es importante entender este concepto de que como es procesador requiere obviamente de una entrada, que es lo que le vamos a insertar para que procese y modifique. Si mal no recuerdo, en el capítulo anterior ya comenté esto de que estos dos grandes conjuntos de módulos, los generadores y los procesadores, están justamente divididos por la función central que tiene, que valga la redundancia, es o generar o procesar. Eso no significa que en muchas formas no ortodoxas uno puede utilizar un procesador para generar o un generador para procesar. Puede ser un poco confuso, pero tenemos que pensar que siempre estamos hablando de voltaje. Y ese voltaje, venga de donde venga, puede convertirse en eventualmente una señal de audio que luego se convierta en sonido. Primero estoy contando todo de una manera más bien ortodoxa, ¿no? Donde los procesadores procesan, los generadores generan, y luego vamos a ver que hay algunos peros o algunas contraindicaciones que podemos utilizar para nuestro favor artístico, creativo o lo que sea. Entonces, VCO, como dije, tenemos este componente armónico. Y cuando pasamos por un filtro, o sea, lo introducimos al filtro y luego tomamos una de las salidas, en este caso low pass filter, vamos a ver que ese componente armónico se está viendo modificado por medio de esta perilla que tengo acá central. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque el filtro es un elemento que filtra determinado componente armónico. El nombre filtro también es un nombre a veces confuso porque uno tiende a asociarlo quizás a cuestiones de la vida cotidiana, como puede ser, no sé, un filtro de cocina, donde pasa el agua y no pasan los fideos, o el arroz, o lo que sea. Pero en este caso, este filtro puede actuar de distintas maneras. O sea, es un filtro que si fuese agua y fideos, en algunos casos pasaría el agua y en otros casos quedarían los fideos, y en otros casos pasarían los fideos y quedaría el agua. O incluso se pueden hacer otras cosas todavía más extrañas que un filtro de cocina no puede hacer. Pero sí
nos queda cómodo para entender el concepto de el filtrado, en el sentido de que algunas cosas pasan y otras no. En ese sentido, vamos a tratar de entender la mayoría de los parámetros, aunque haya cosas que no cuadren en esta especie de alegoría. Entonces, comparamos la señal original con la filtrada y podemos ver que efectivamente, incluso poniendo este filtro al máximo, que son 8000 Hz, hay una diferencia entre lo que vemos en la señal original y lo que vemos en la señal ya procesada. Si esto lo escuchamos, vamos a escuchar efectivamente que hay una modificación del timbre. El nombre de Low Pass Filter hace referencia a que permite el paso de las bajas frecuencias, cortando o recortando las altas frecuencias. ¿Cuándo las va a recortar? Bueno, en función de una frecuencia de corte que está dictada por esta perilla de acá. Cutoff Frequency nos dice que a partir de una frecuencia que en este caso está en, vamos a poner 400 Hz, a partir de ahí va a empezar a atenuar las frecuencias que esté por encima de esa frecuencia de corte. No lo hace de manera abrupta, lo hace con una pendiente. De hecho, si nos vamos más para arriba, por ejemplo, vamos a poner 5000. 5000 está 2, 3, 4, 5 por acá aproximadamente. Y podemos ver que ya el corte se viene produciendo un poquito desde antes. Y que a partir de ahí hay una pendiente en relación a la señal original. Esto mismo se puede producir a la inversa. Del otro lado del filtro tenemos High Pass Filter o pasa alto, que hace la operación inversa, o sea, reduce las bajas frecuencias y permite el paso de las altas frecuencias, sonando de esta manera. Por supuesto que por tratarse de un filtro controlable por voltaje, VCF, Voltage Controlled Filter, significa que algunos de estos parámetros que estoy haciendo yo de manera manual, podemos hacerlo también de manera automatizada por medio de un voltaje externo. O sea, el mismo diagrama del amplificador de antes, a esta perilla le lleva un voltaje que puede ser o interno y ser atenuado por esta perilla, o un voltaje externo que entraría acá, en esta entrada de CAT, y ser atenuado por esta perilla. Este tipo de diagrama de dos perillas de atenuación se parece más a la forma en que está constituido el VCO del VCB Rack, ¿no? Eso es una cuestión de diseño. Lo importante es que hay un solo voltaje que va a llegar al filtro que está en el corazón de este módulo y que va a ser una suma de un voltaje, en este caso interno, atenuado por esta perilla, y externo, si está algo conectado, atenuado por esta otra perilla, que también me permite amplificarlo de 0 a 100% o amplificarlo del 0 al menos 100%, que realiza un cambio en el tipo de voltaje que estamos introduciendo. O sea, si metemos 5 volts y le ponemos el 100% de acá, va a ser menos 5 volts, mientras que si lo ponemos para acá va a ser eso, efectivamente esos 5 volts. ¿Ven? Entonces si acá si esto funciona a 1 volt por octava y lo ponemos de este lado, va a bajar la frecuencia de corte 5 octavas para abajo, mientras que si la ponemos hacia acá arriba va a subir la frecuencia de corte 5 octavas para arriba. ¿Ven? Si ponemos este módulo, mi módulo para obtener voltaje fijo, y lo conectamos acá, vamos a ver que, voy a volver al filtro pasa abajo,
que en función de un voltaje, voy a poner esto al 100%, un voltaje externo, también podemos abrir o cerrar esa frecuencia de corte. Fíjense que estoy yendo de 0 a un máximo. Voy a abrirlo todavía más. De 0 a un máximo. Y que si lo ponemos en negativo esto, cuando yo voy hacia el máximo, en vez de subir, disminuye. Y si voy para el lado izquierdo, estoy mandando voltaje negativo, menos por menos es más, aumenta. Esto puede ser confuso, pero bueno, no le presten atención. Lo importante es entender esta cuestión de el voltaje externo que modifica la frecuencia de corte. Y no tiene ninguna implicancia, obviamente, en el sonido en el resultado sonoro, ¿no? Obviamente esto que estoy haciendo de manera manual también puede hacerse por medio de un voltaje que varía en el tiempo, por ejemplo, por medio de un LFO. En el LFO tenemos un voltaje variable en función de esta frecuencia, y si lo conecto a la frecuencia de corte, vamos a obtener la frecuencia de corte se va modificando en función del voltaje que varía por medio de este LFO, que tiene una frecuencia determinada y que además tiene una forma de onda también determinada, ¿no? Por ejemplo, diente de sierra cuadrada. Y lo mismo para filtro pasalto. Dicho esto, tenemos la función principal del filtro, que es la de filtrar una frecuencia, y en el caso particular de este filtro, poder controlar su frecuencia de corte en función de un voltaje externo. ¿Está bien? Ese voltaje externo puede ser fijo o variable. Frecuencias incluso por encima de los 20 Hz, incluso frecuencias de audio, produciendo timbres que podrán escuchar cuando hagan sus pruebas. Lo que me interesa ahora meterme es con dos cuestiones más que tienen relacionadas este filtro, que son un poco un clásico de los sintetizadores sobre todo, que es, primero esta perilla que se llama resonancia, que de vuelta, como ya dije muchas veces, son nombres o nomenclaturas que pueden variar de un filtro a otro, pero que el objetivo sigue siendo el mismo. ¿Está bien? Resonancia o feedback muchas veces también se lo puede encontrar, retroalimentación, que lo que produce en específico es un énfasis en la frecuencia de corte a la que está situada este filtro, ¿no? Por ejemplo, voy a poner la frecuencia de corte en 1500 Hz y cuando agregue resonancia vamos a ver que en esos 1500 Hz se empieza a producir una exageración, un marcado profundo, digamos, de dónde se está cortando la frecuencia. En este caso, ese resaltación de la frecuencia de corte se da por la atenuación del resto de la amplitud, ¿no? Esto lo podemos escuchar también. Primero sin resonancia, con resonancia al 50%, resonancia al 80% casi, y algo que no es tan común ver en filtros, que es la resonancia, que puede ser también controlable por voltaje, o sea, cuánto esto puede variarse de manera manual o por medio de un voltaje externo. Por ejemplo, de vuelta a este oscilador, vamos a ponerlo
Vamos a escuchar. Algo interesante del filtro, el motivo por el cual quizás es del módulo o de los módulos más populares y sobre todo el módulo estrella en un tipo de síntesis, quizás es la forma de síntesis más popular, que es la síntesis sustractiva, presente en la gran mayoría de los sintetizadores analógicos construidos, entre ellos por ejemplo el Minimoog, es que permite construir sonidos no como en el caso de la síntesis aditiva, que es por medio de la suma de ondas simples, sino al revés, restando componente armónico a un sonido o una generación original, como una especie de un esculpir de sonido a partir de una materia prima, ¿ven? Que van a ser, bueno, en este caso los osciladores o generadores de ruido o generadores de lo que sea, pero a eso se le va a restar componente armónico de manera automatizada y por medio de la resonancia, y con eso podemos producir realmente como un gran número de sonidos, una paleta sonora muy grande, y es por eso que quizás es el tipo de síntesis más popular, por lo menos del tipo analógico, ¿no? Y es por esta cuestión de que la forma que está construida su diagrama incluso se parece un poco a la forma que tenemos las personas o los animales de generar nuestros sonidos, nuestras vocales consonantes, que es, bueno, un generador, que son nuestras cuerdas vocales, y luego nuestra boca, que nos sirve como de filtro, de filtrado final. Entonces nosotros vamos generando sonido y luego con nuestra boca filtrándolos para producir toda nuestra paleta de sonidos posible. Bueno, en ese mismo esquema es que está pensado el uso del filtro en la síntesis sustractiva. Generación y luego filtrado, y tanto la generación como el filtrado, poder automatizarlos para obtener una paleta de sonidos. La resonancia, lo que es, no me quiero poner muy técnico, pero es básicamente una retroalimentación. Es tomar lo que hay afuera y volverlo a ingresar para obtener un resultado determinado. Es simplemente conectar esta salida de vuelta a la entrada y darle una amplitud. No es más que eso. No me voy a detener mucho en esa cuestión técnica para no complicarlo, pero tiene que ver simplemente con eso. Y después sí nombrar que hay dos tipos de filtro que están para mí agrupados de manera errónea entre filtros pasivos y activos, en los cuales la forma en que se produce la resonancia no es por medio de disminuir la amplitud del resto de los armónicos menos el de la frecuencia de corte, menos la zona de la frecuencia de corte, sino que se deja todo el componente armónico igual y se amplifica, o sea, se le da más ganancia a la zona de la frecuencia de corte. Si esto último no se entiende, no importa, porque lo más importante es esto que acabo de explicar sobre la frecuencia de corte de la resonancia y la posibilidad de trabajar sobre esa frecuencia de corte de manera automatizada. Hay otros tipos de filtro, por ejemplo de acá es un poquito más complejo en el sentido de que tiene dos tipos de filtro que acá no están presentes, como es el pasabanda y el rechazo de banda, que lo podemos ver. El filtro pasabanda, como pueden ver, permite el paso solamente de una sección, aumentando la resonancia podemos también agrandar la porción que tomamos, y el rechazo de banda es lo contrario, ¿no? O sea, permite pasar todo menos una banda de frecuencias, y esto podemos escucharlo también. Y tenemos también la posibilidad de cambiar la pendiente en el que se producen los cortes. Esto va desde un polo hasta 12 polos, o sea, por cada polo son 6 decibeles por octava. Es decir, que si la frecuencia de corte está ubicada en los 1000 Hz, para los 2000 Hz tiene que haberse reducido 6 decibeles la amplitud, y a los 4000 Hz otros 6 decibeles, y a los 8000 Hz otros 6 decibeles, y así produce una pendiente, y en función de cada uno de esos polos, en el caso de 12 polos, van a ser 6 por 12, 72 decibeles por cada octava, ¿no? O sea, un corte súper abrupto. Vamos a poner esto
low pass para que poder ver cómo es. Se puede ver que la pendiente, que es esta, se vuelve más abrupta o menos abrupta en función de esta perilla de acá. Esta es una modalidad que esto no tiene. Esto viene fijo, creo que viene por defecto, creo que son 4 polos, y podemos escuchar cómo se vuelve más abrupto. Y luego lo que tenemos son entradas de control por voltaje. Fíjense que en este caso me permite la entrada de volt por octava, o sea que en este caso el voltaje que entra acá no tiene ningún tipo de atenuación, y si esto, no sé, está en 1000 Hz por ejemplo, y aquí le llega 1 volt, se va a poner en 2000 Hz, y si le llegan 2 volts se va a poner en 4000, y si le llegan 3 volts se va a poner en 8000, y así va cambiando la frecuencia de corte de a 1 octava, o sea, duplica su frecuencia de corte por cada volt externo que le llegue. Luego esta entrada de FM, que es similar, solamente que tiene este atenuador. Y luego esta entrada, que es similar a esta, pero permite que el voltaje que le llegue poder o amplificarlo, atenuarlo hasta 0 o amplificarlo de manera negativa. Pero como ven, es básicamente lo mismo, solamente que le agregan entradas o variaciones pequeñas que bueno, en cada caso uno tiene que ir módulo nuevo que aparece, ir un poco investigándolo, porque como dije, los nombres a veces cambian, aunque hacen cosas similares o permiten cosas que otros no permiten, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso permite también que varíe los polos del filtro de manera externa por medio de un voltaje, por ejemplo este LFO. Podemos ver que esto está variando en función de este voltaje a esta frecuencia. También podemos variar la resonancia, igual que en este. No tenemos, sí tenemos atenuación por medio. Esta perilla se debe convertir en atenuador cuando conectamos acá. O sea, si esto lo pongo en 0, no pasa nada. Si esto lo pongo en el máximo, es todo el voltaje que le está llegando. Y lo mismo con esto que estaba haciendo acá. En este filtro, por ejemplo, tenemos un switch para elegir cuál de los 4 modos ponemos el filtro. Mientras que en este directamente tenemos 2 salidas y usamos una u otra o las dos en paralelo. Se puede usar las dos en paralelo y no hay problema. En este caso solamente podemos utilizar una por vez. Lo último que voy a comentar y voy a mostrar, esto que decía al principio de cómo muchas veces los procesadores se pueden utilizar como generadores de manera no ortodoxas, por así decirlo, y lo mismo con los generadores, utilizarlos como procesadores. Bueno, en este caso el filtro que tiene esta perilla, como habíamos dicho, que se llama resonancia, también conocida como feedback o retroalimentación, lo que nos permite justamente es que por medio de esa realimentación, sin incluso introducir nada en su entrada, podemos generar una retroalimentación tan grande que se produce una oscilación de manera natural, así como el acople de un micrófono con un amplificador. Cuando tenemos un micrófono que está muy amplificado cerca del parlante que está generando esa amplificación, lo que está siendo amplificado vuelve a entrar por el micrófono y se produce una retroalimentación que hace ese sonido agudo que tan molesto es. Bueno, acá se puede hacer lo mismo, pero esa retroalimentación de manera eléctrica, al estar enviando lo que sale de vuelta a la entrada y con mucha amplitud, llega un punto que empieza a oscilar por sí mismo y oscila a la frecuencia de corte que está indicada por la perilla o por el voltaje externo, ¿no? Entonces, si nosotros ves que cuando ponemos la resonancia al máximo, efectivamente estamos viendo que hay una señal que se está generando a la frecuencia que está indicando esta perilla. Esto lo podemos escuchar. Nada, no quería dejar de comentarlo, si bien en el uso del VCB quizás no es tan común, pero sí en los sistemas analógicos es bastante usual utilizar los filtros retroalimentados para generar senoidales puras,
sobre todo porque las senoidales es quizás de las formas de onda más difíciles de generar sin distorsión y el filtro tiende a generarlos incluso mejor que a veces que un oscilador. Y en algunos casos se utilizan como generadores, pero bueno, acá no sé si tiene tanto sentido en el VCB o en qué aplicación podría utilizarse, pero es bueno saberlo porque puede que en algún momento, si están generando una señal, procesando una señal y le dan mucha resonancia, escuchen simplemente esta especie de acople y no sepan por qué es, y bueno, se está dando porque se fueron de mambo con la resonancia. Y lo último, que tiene este filtro en particular, algunos tienen también, otros no, esto del drive es simplemente una especie de distorsión, también como una amplificación por demás de la señal de entrada. Por ejemplo, vamos a poner esto acá, esto de acá, podemos ver que tiene algo de resonancia, y cuando yo le doy drive lo que hace es subir la amplitud de todo, generando como una especie de overdrive del sonido. Escuchamos. Es como si de alguna manera rompiese la onda. Lo podemos ver con una senoidal quizás para que se vea mejor. Vamos a verlo acá en el osciloscopio cuando voy a abrir la señal sin distorsión. Tenemos esto que se parece bastante a una senoidal, pero si le doy distorsión, bueno, acá no llega a romper tanto. Bueno, ahí sí. Acá se puede ver cómo la señal deja de ser una senoidal, empiezan a aparecer armónicos, producto justamente de este overdrive. Bueno, creo que en lo referente a filtros esto es lo más importante. Quizás un patcheo como mezclando todo lo que ya vimos podría ser algo así, una cadena de audio con un oscilador, un filtro y un VCA, y de esta manera tenemos controlados los tres aspectos más importantes, que son la frecuencia central de un sonido, el timbre de ese sonido y la amplitud de salida, ¿no? Y en este caso puede estar siendo controlado de manera automática por medio de este LFO, que vamos a controlar la amplitud por un lado. Con la misma señal vamos a controlar la frecuencia de corte. Vamos a sacar un poco de amplitud. Y vamos a controlar también, esto lo vamos a poner una onda cuadrada. Y vamos a modificar, podría ser la frecuencia central y el ancho de pulso. No hay que olvidar abrir el atenuador. Vamos a ponerlo de manera lineal y abrimos este atenuador. No me acuerdo si el atenuador funcionaba, si esta perilla funcionaba como atenuador, y si esto lo escuchamos, voy a darle un poco de resonancia. Voy a sacarle un poco del overdrive. Y todo esto en base obviamente a esta frecuencia. Y con esto creo que estamos. Ya vamos empezando a juntar las partecitas. Esto es un mini patcheo que nos permite ir sumando los conceptos que estuvimos viendo, y ya a poquito nos vamos acercando a formas de síntesis un poquito más complejas. Así que la próxima vamos a trabajar sobre un nuevo tipo de generador que son las envolventes, y vamos a tratar de también juntar todo esto en un mismo patcheo.
Bueno, no se olviden de comentar, suscribirse y todo eso que ya saben. Así que nos vemos la próxima.